Para el caso de la amplitud vemos también que el tiempo de vida medio tiene un uso similar. Esta es la curva de decaimiento de la amplitud. Disminuye con respecto a esta ecuación, que ya la hemos venido explicando. Este es el tiempo tau, el tiempo de vida medio, donde aparece el término 2 veces la masa sobre la constante de amortiguamiento. Cuando el tiempo es exactamente una constante de tiempo tau, en el caso de la amplitud, se reduce también el valor de la amplitud al 37% de su valor inicial. De igual forma, si nosotros aumentamos la constante de amortiguamiento, podemos hacer que este tiempo de decaimiento sea menor y por lo tanto el decaimiento de la amplitud va a ser mucho más pequeño todavía. Podemos tener un amortiguamiento todavía con un porcentaje más pequeño. Y si nosotros disminuimos la constante de amortiguamiento, pues ese tiempo va a aumentar y va a tardar más en que se pueda reducir la amplitud o que se vea afectada la amplitud. Veamos ahora otro concepto importante que nos permite determinar a manera de cuánto es la cantidad de energía que se pierde en cada ciclo que se realiza de la oscilación de este sistema amortiguado. Llamamos entonces a esta cantidad pérdida de energía por ciclo, que se define como la variación de la energía con respecto a la energía total, que es la energía al principio. La variación de la energía pues simplemente es una diferencia entre lo que tenemos en el momento inicial y lo que tenemos después de pasado cierto tiempo. Entonces hacemos una comparación. Lo podemos definir también de esta forma. Representa la fracción de energía que se pierde en cada ciclo de la oscilación en el movimiento armónico amortiguado. Ahora, si recordamos, la energía en cualquier momento después del inicial se puede calcular en base al decaimiento, en base a esta función, que es la exponencial de menos b sobre m por t. Como vemos, aparece la energía inicial como factor común, la vamos a sacar de esa ecuación y ahora la podemos simplificar con el denominador, quedando entonces la ecuación de esta forma. Esta es una forma en cómo la podemos expresar, pero todavía se puede simplificar más. Si tenemos la exponencial, como por ejemplo e a la x o e a la menos x, eso se puede resolver con una serie de Taylor, que es una sucesión matemática. Básicamente lo que hacemos es una aproximación, ¿verdad? E a la menos x se puede aproximar a 1 menos el argumento del exponencial, quedando entonces la ecuación de esta forma. Este 1 que aparece acá es el que ya traíamos acá, y este 1 es el de la serie de Taylor que aparece acá, menos el argumento de la función exponencial. Vemos acá entonces que cancelamos el 1 y nos queda b sobre m por t simplemente. Esto sería entonces la ecuación, pero la tenemos que evaluar en un tiempo que representa un intervalo de un ciclo. En este caso sería para el periodo, quedando entonces la ecuación completa de esta forma. B sobre m por el tiempo del periodo. Ahí encontraríamos cuánto se ha disminuido la energía en relación a la energía que teníamos al principio. A eso se le llama pérdida de energía por ciclo. Y otra forma más simplificarla de verlo es que si nosotros dividimos m sobre b, obtenemos el tiempo de vida medio, el tiempo tau. Entonces el valor de la pérdida de energía por ciclo queda determinado como el periodo dividido entre tau. Es la forma más simplificada que podemos obtener de esta ecuación. Esto cobra más sentido si, por ejemplo, lo multiplicamos por un porcentaje. Voy a borrar las anotaciones. Y si, por ejemplo, yo ya tengo la pérdida de energía por ciclo y lo multiplico por el 100%, por dar un ejemplo, al multiplicarlo por el 100% yo puedo conocer qué porcentaje se ha perdido por cada ciclo, qué porcentaje de energía pierde el oscilador a medida que pasa 1, 2, 3, n ciclos. Para eso me está sirviendo la pérdida de energía por ciclo. Vamos a representar los amortiguamientos en un sistema coordenado, X y Y. En el eje Y vamos a representar las posiciones que podemos tener inicialmente. Voy a comenzar con una posición cualquiera, va a ser por ejemplo una amplitud. Y acá en el eje X tenemos la escala del tiempo, ¿verdad? A medida que va transcurriendo el tiempo vamos a observar qué pasa con esas oscilaciones. El primer caso que podemos tener, que es el más común, va a ser el sistema subamortiguado, donde tenemos una constante de amortiguamiento pequeña y se produce una serie de oscilaciones hasta que se detiene finalmente. Este es el caso más típico, el
el caso más común. Luego tenemos otro caso que sería el amortiguamiento crítico. Podemos ver que se produce o casi se intenta producir una oscilación hasta que se detiene finalmente. Se detiene más rápidamente que un sistema subamortiguado. Y finalmente tenemos el sobreamortiguado, que en este caso no se va a producir ningún tipo de oscilación, no va a intentar hacer ni siquiera una, y lo que va a hacer es regresar más lentamente a la posición de equilibrio, sin prácticamente realizar oscilación alguna. Veamos un poco entonces de cada uno de los amortiguamientos. El primero, como mencioné, fue el subamortiguado. Lo que hacemos para determinar si se trata de un tipo de amortiguamiento, ya sea subamortiguado u otro, es comparar. Comparamos la frecuencia angular natural, que es esta de acá, con el factor de amortiguamiento, B sobre 2M. Resulta ser que para que tengamos un subamortiguamiento tienen que haber muchas oscilaciones, o por lo menos que sean evidentes estas oscilaciones. Eso significa que debe de existir una frecuencia angular que esté produciéndolas. Entonces acá la restricción para que esto suceda es que la frecuencia natural tiene que ser mayor al término B sobre 2M, o en otras palabras, tiene que haber poca amortiguación. Si hay poca amortiguación, entonces se generan diferentes oscilaciones como las que vimos en el esquema anterior. Dice acá entonces que se producen varias oscilaciones hasta que el sistema llega finalmente al equilibrio. Esa es la característica más destacable del subamortiguado. En el caso que tengamos un sistema subamortiguado, tenemos una ecuación que va a describir el comportamiento de este sistema. Y esa ecuación es la que hemos venido arrastrando en todas las diapositivas, que tiene esta forma. Aparece la parte exponencial, que es la del decaimiento de la amplitud, y aparece la parte armónica, que es la función coseno, que nos indica las oscilaciones que se están produciendo. El siguiente amortiguamiento es el amortiguamiento crítico. Sucede que este se produce cuando la frecuencia angular natural iguala o se aproxima al factor B sobre 2M. Si son aproximadamente iguales o iguales, tenemos el amortiguamiento crítico. ¿Qué sucede en el crítico? Probablemente tengamos una oscilación o no tengamos ninguna oscilación. Lo importante de esto es que se va a llegar al equilibrio, el sistema va a alcanzar el equilibrio de una forma rápida, como lo vemos acá en este gráfico. Se produce apenas una oscilación o no se puede producir, pero el sistema llega al equilibrio más prontamente. Dice acá entonces que el sistema no oscila y vuelve rápidamente a su posición de equilibrio. Al igual que en el caso del subamortiguado y el que sigue, vamos a observar una ecuación que nos sirve para determinar cómo es el comportamiento de la posición. Aquí lo tenemos. Como no existe oscilación, se elimina el término del coseno, ¿verdad? Ya no hay una función armónica y solamente nos queda la ecuación exponencial. Colocamos acá b sobre 2m y lo reemplazamos acá por raíz de k sobre m, por esta igualdad que estamos haciendo. Esa es la explicación de por qué la ecuación queda de esta forma. Y tenemos finalmente el sistema sobreamortiguado. En este caso lo que hacemos es exagerar un poco o aumentar más la fuerza de fricción o la constante de amortiguamiento. Eso produce entonces que no se generen oscilaciones y prácticamente lo que estamos generando es que ahora el sistema se tarde más tiempo en llegar al equilibrio, como lo vemos acá. La frecuencia angular natural es menor que el factor de B sobre 2M, indicando entonces que hay un amortiguamiento grande. El sistema tampoco oscila, pero vuelve a la posición de equilibrio más lentamente que en el caso crítico. Y aquí tenemos la ecuación utilizada para determinar la posición, que es un poco más compleja, requiere de más constantes y esta situación no la vamos a estudiar, no la vamos a considerar. En la siguiente imagen podemos ver la importancia que tiene la amortiguación en los vehículos. Imaginemos que si este vehículo no tuviera amortiguadores, lo incómodo que sería pasar sobre baches o sobre túmulos. La estructura como tal absorbería todo el impacto y dañaría más rápidamente el vehículo. No así también dañaría también grandemente a la persona que va conduciendo en el vehículo. Si solamente estuvieran los resortes, el efecto sería muy similar al que observamos acá. Solo
se verían rebotes y rebotes cada vez que pasamos por algún agujero o un túmulo. Más sin embargo, si nosotros le agregamos el efecto de amortiguación o un factor de amortiguamiento a estos resortes, podemos ajustar cuánto puede rebotar o cuánto puede moverse el resorte para cuando pase en un agujero o cuando pase en un túmulo. Esto hace que absorba la mayor cantidad de energía posible en el impacto y, como vemos en la imagen, se estabiliza el cuerpo del vehículo y la conducción es un poco más cómoda. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si tuviéramos una puerta como las que podemos encontrar en los bancos, que cuando nosotros la abrimos, ellas regresan a su posición, digámoslo, estable. Lo que no deseamos es que esas puertas estén oscilando, ¿verdad? Estén moviéndose, abriéndose y cerrándose, sino que lo que deseamos es que se abran y que lentamente lleguen a su posición de equilibrio, a su posición de cerrado. Eso lo logramos con la amortiguación. Más amortiguación evita que hayan oscilaciones y entonces el sistema llegue al equilibrio más rápidamente. Llegamos ahora al tema de las oscilaciones forzadas. Hemos estado estudiando sistemas en los cuales solamente hay una única fuerza, los movimientos armónicos simples, donde solamente tenemos la fuerza recuperadora. Hemos agregado también una nueva fuerza, que es la fuerza amortiguadora, que retarda o reduce las oscilaciones. Y tenemos este otro, que también es una fuerza adicional que vamos a aplicar, pero para que el sistema se sostenga, se mantenga oscilando. Naturalmente los sistemas armónicos simples no existen, sino que solamente existen los movimientos armónicos amortiguados. Por eso es necesario aplicar una fuerza extra que le agregue energía y que el sistema mantenga constantemente su oscilación. A eso se le llama entonces un sistema armónico forzado. Podemos pensar entonces en un sistema masa resorte que nosotros con nuestra mano hacemos que éste pueda oscilar. Este sistema masa resorte va a oscilar a la frecuencia que nosotros le estemos aplicando. Si nosotros, por ejemplo, movemos nuestra mano de arriba hacia abajo a una frecuencia de 5 Hz, vamos a lograr que el sistema alcance esa misma frecuencia. O sea que estamos forzando a que este sistema se mueva al mismo ritmo que nuestra mano. Lo mismo que sucede en un columpio. Cuando nosotros empujamos a una persona, aplicamos una fuerza no continuamente, sino que cada vez que ella regresa hacia nosotros, ahí aplicamos una fuerza, se la dejamos de aplicar y el sistema, el péndulo, o más bien dicho, el columpio, en ese caso mantiene sus oscilaciones continuamente porque nosotros estamos alimentándolo de energía. Eso se va a conocer entonces como un sistema oscilatorio forzado. Bien, hasta el momento solamente hemos discutido las oscilaciones naturales, como por ejemplo la que se produce en un sistema masa resorte, en un péndulo simple, un péndulo físico, etc. Surge la situación entonces diferente cuando nosotros a un cuerpo lo sometemos a una fuerza externa. Esta fuerza externa va a tener la característica de que no va a ser una fuerza constante, sino que va a ser una fuerza que cambia de forma periódica. Por eso se le da el nombre de fuerza externa sinusoidal. Puede ser cosenoidal también. Esas dos funciones ya vimos que son funciones armónicas. Entonces el carácter de la fuerza que nosotros vamos a aplicar a nuestro sistema ahora va a ser periódico. Colocamos de nuevo nuestro sistema masa resorte. Hemos añadido ahí el depósito con fluido que va a proveer una fuerza amortiguadora. En un sistema forzado puede o no puede haber una fuerza amortiguadora. La vamos a considerar para este ejemplo general. Primero tenemos nuestro resorte con constante K, nuestra masa M, el fluido, la superficie lisa. La superficie siempre vamos a considerar que es una superficie sin fricción. Agregamos entonces ahora la nueva magnitud de fuerza, la fuerza externa. En este caso puede ser una persona que esté obligando al sistema a moverse a cierta frecuencia, a la frecuencia que indique esa persona o que indique esa fuerza externa. Hagamos el diagrama de fuerzas. Voy a colocar en el diagrama primero la posición de equilibrio y hemos desplazado este bloque cierta posición, digamos que es la posición máxima. Podemos ubicar cuál es esa posición, es hacia la derecha. Y ahora vamos a ubicar las fuerzas. Pues voy a colocar de nuevo la fuerza del peso y la reacción normal. Sabemos que estas dos se anulan entre sí y no producen ningún efecto sobre el movimiento.
voy a colocar la fuerza restauradora, que es la que se produce por el estiramiento del resorte. Vamos a agregar la fuerza amortiguadora, que es la que va a restar energía y va a hacer que este sistema se detenga a medida que pasa el tiempo. Y vamos a agregar una tercera fuerza, que es la que va a proveer energía para que este sistema no se detenga, sino que mantenga las oscilaciones. Si esta fuerza externa es mucho mayor que la fuerza amortiguadora, pues evidentemente las oscilaciones prácticamente no van a ser detenidas completamente. Si es menor, pues a pesar de que van a haber oscilaciones, siempre vamos a estar restando la energía, ¿verdad?, al oscilador. Hagamos el análisis dinámico de este sistema masa resorte. Coloquemos las fuerzas: la fuerza restauradora, la fuerza amortiguadora y la fuerza externa. De la segunda ley de Newton hacemos sumatoria de fuerzas sobre la dirección del eje X. Esto nos da masa por aceleración. Sumemos estas tres fuerzas: la fuerza recuperadora, la fuerza amortiguadora y la fuerza externa. Expresamos otra vez la aceleración como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Ahora vamos a sustituir las expresiones que definen a la fuerza amortiguadora y la fuerza recuperadora. Para el primer caso, la fuerza recuperadora es de la forma menos K por X y la fuerza amortiguadora tiene esta forma, menos B por V. Ya explicamos qué significan cada uno de estos términos. Voy a dejar temporalmente la fuerza externa simplemente como fuerza externa. Ahora pasamos a dividir la masa en las tres fuerzas para ir separándolas. Y ahora lo que hacemos es ir separando los términos constantes, que sería en este caso K sobre M, B sobre M. La fuerza externa no es una constante, ¿sí?, sino que depende de una función, que es la que vamos a escribir más adelante. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es separar cada uno de los términos. Aquí estoy expresando que la primera derivada de la posición con respecto al tiempo me representa la velocidad, solamente para dejar toda la ecuación diferencial como debe de expresarse. Bien, aquí tenemos entonces la ecuación diferencial del oscilador armónico forzado. Aparecen los términos que aparecían también en el oscilador armónico amortiguado, pero adicional a esto ya no es igual a cero, sino que es igual a una fuerza, ¿sí?, una fuerza externa, a la función de la fuerza externa. Esta es la forma que va a tener generalmente la fuerza externa. La podemos expresar en términos de una función periódica coseno o en términos de una función seno. Describamos aquí cada uno de estos términos. El primero, de derecha a izquierda, va a ser la frecuencia angular de la fuerza externa. La fuerza externa va a tener su propia frecuencia. Esta fuerza va a obligar a que mi sistema se mueva a esa frecuencia. Es decir, un agente externo va a obligar a que nuestro sistema, ya sea masa resorte, péndulo simple, etc., se mueva a la frecuencia que rija esa fuerza. Por eso se va a llamar frecuencia angular de la fuerza externa y tiene esta simbología, omega prima prima. Por otra parte, como se trata de una función armónica la que estamos utilizando, el valor de la fuerza externa va a estar cambiando entre un mínimo y un máximo. El valor máximo, que es el que observamos acá como F sub m, representa la magnitud máxima que tiene esta fuerza externa, como si fuera la amplitud, digámoslo así, en términos de una fuerza. En ecuación diferencial, entonces, más extendida, sería de reemplazar la función de la fuerza externa acá, y entonces tenemos completamente definida la ecuación diferencial. Cada vez, como mencioné, se vuelve un poco más compleja la solución de esta ecuación. Por lo tanto, resolver la ecuación diferencial no es objetivo, sino que es trabajar con la solución de la ecuación. La solución de la ecuación tiene una forma muy parecida a la del movimiento armónico simple, con la diferencia de que ahora tanto la amplitud como la frecuencia angular van a ser un tanto diferentes. La estructura básica sigue siendo la misma. Tenemos la frecuencia angular de la fuerza externa. Aquí estamos diciendo que la posición que tiene el objeto o nuestro sistema masa resorte está obligado a oscilar a una frecuencia que es la de la frecuencia externa. Por otra parte, la amplitud que tenga este sistema va a ser el resultado de al haber aplicado la fuerza externa. Para cierto valor de fuerza externa voy a tener una amplitud, y para cierto valor de frecuencia vamos a observar que esa amplitud puede aumentar o puede disminuir.
¿Cómo determino la amplitud? Para determinar la amplitud debo estrictamente utilizar esta ecuación, este de acá. En esta ecuación yo veo implícito lo siguiente. Veo implícito la fuerza externa, la masa del sistema, puede ser la masa del bloque. Veo implícita la frecuencia de la fuerza externa, la frecuencia natural y el término del factor de amortiguamiento. Y estos tres están involucrados en esta ecuación de la amplitud. Esto va a definir qué tanto va a recorrer desde su posición de equilibrio hasta un valor máximo. Si por ejemplo nosotros eliminamos la amortiguación o es muy pequeña que la podemos despreciar, pues la amplitud yo vería acá un aumento de esta, producida por esta fuerza externa. Ahora yo podría jugar aquí con los términos de la frecuencia externa y la frecuencia angular natural para observar cómo se comporta la amplitud. Tenemos acá, para terminar la ecuación, la constante de fase se puede calcular de esta forma, despejando la tangente, y tenemos los mismos factores, ¿verdad? Tenemos la frecuencia externa, la constante de amortiguamiento, la frecuencia natural y la masa. Esta es la forma como podríamos calcular la constante de fase, aunque también se nos podrían presentar algunas condiciones iniciales. No es tan común utilizar la constante de fase para definir el movimiento de un sistema forzado, así que no va a ser tan recurrente utilizarla. Bien, ¿qué vamos a entender ahora por la resonancia? He mencionado que nosotros podemos ajustar el valor de la frecuencia para que se iguale o sea parecido a la frecuencia natural. Esto va a producir un efecto. El efecto va a ser la resonancia. Primero describamos a qué nos referimos con resonancia. Primero, la frecuencia de oscilación del sistema forzado la transmite la fuerza externa, que es lo que estaba comentando. Para que un sistema armónico se pueda mover a cierta frecuencia, si no hay una fuerza externa, él se va a mover con su propia frecuencia natural, que es la raíz de K sobre M para el caso del sistema masa-resorte. Pero si aplicamos una fuerza externa, este sistema masa-resorte se va a ver obligado a oscilar con la frecuencia de esa fuerza. Es lo que estamos indicando con estas dos líneas. Dice acá que la frecuencia de la fuerza externa, cuando esta frecuencia se aproxima o iguala a la frecuencia de oscilación natural del sistema, aquí aparece esta igualdad, cuando se aproxima o se iguala, ocurre entonces que la amplitud de la oscilación aumenta drásticamente hasta un valor máximo posible. Y a esto nosotros le vamos a conocer como la resonancia, al efecto que se produce de aumento de la amplitud por efecto de aproximarnos o igualar a la frecuencia natural del sistema. Y a esa frecuencia en la cual se produce esa resonancia le llamamos la frecuencia de resonancia. ¿Cómo ocurre esto? Veamos aquí. Voy a colocar un diagrama en el cual vamos a representar el efecto de la amplitud bajo tres condiciones de amortiguamiento y bajo los efectos de acercarnos o alejarnos de la frecuencia natural. En el eje de la Y voy a colocar la amplitud que se va a producir y en el eje de la X voy a colocar el hecho de que estoy más cerca o más lejos de la frecuencia de resonancia. Aquí tengo la frecuencia de la fuerza externa y aquí tenemos la frecuencia natural del sistema. 0.5 significa que estamos alejados del valor de la frecuencia natural. 1 significa que la frecuencia de la fuerza externa iguala a la frecuencia natural. 1.5 sobrepasamos la frecuencia natural. 2 sobrepasamos mucho más, etc. El primer caso que se puede producir es cuando tenemos un amortiguamiento muy grande. Es decir, hay tanto amortiguamiento que le restamos un poco de energía a pesar de que tenemos una fuerza externa. En este caso, el amortiguamiento va a producir entonces que la amplitud también sea pequeña. Veamos cómo es la gráfica. Aquí tenemos lo siguiente. En esta gráfica, cuando la frecuencia externa se va aproximando a la frecuencia natural, aquí veo entonces yo que aumenta la amplitud. Nos alejamos de la frecuencia natural, aumentamos más la frecuencia externa y entonces vamos perdiendo amplitud. ¿Sí? Lo vamos perdiendo, se va haciendo más pequeño. ¿Qué pasa cuando ponemos un amortiguamiento un poco, digamos, a la mitad o intermedio? La misma tendencia. Nos acercamos con la frecuencia externa
a la frecuencia natural del oscilador y entonces aumenta la amplitud. Como hay menos restricción en cuanto a una fuerza amortiguadora, la amplitud aumenta a un valor máximo, pero cuando nosotros nos alejamos en frecuencia, aumentamos la frecuencia externa o nos alejamos de la frecuencia natural, disminuye la amplitud. Esto solo sucede cuando estas dos se aproximan o son iguales. Y el último caso sería cuando el amortiguamiento es nulo o muy débil. En este caso el comportamiento es muy similar, pero ahora el pico de la función es más grande para cuando se igualan las dos frecuencias. Nos acercamos a la frecuencia natural y entonces sube drásticamente la amplitud. Al alejarnos de la frecuencia natural, vamos disminuyendo la amplitud. Y ese sería el comportamiento entonces que se obtiene del efecto de la resonancia. Se produce cuando nosotros igualamos a la frecuencia natural o nos acercamos a la frecuencia natural. Ahí se produce una mayor amplitud. Es más grande si el amortiguamiento es más pequeño. Veamos algunos ejemplos que se producen por el efecto de la resonancia. Aquí tenemos este de un vaso que se rompe. ¿Pero por qué se rompe? Le estamos aplicando sonido de tal forma que a la frecuencia de ese sonido la podemos ajustar y acercarnos a la frecuencia natural de oscilación de esta copa de cristal. Cuando nos acercamos a la frecuencia natural, ustedes pueden ver acá que lo que es la copa comienza a vibrar y esas vibraciones tienen una amplitud cada vez más grande, de tal forma de que hay un momento en el cual la copa no puede resistirlo y sencillamente se rompe, porque la amplitud a la que está oscilando es demasiado grande. Un efecto similar tenemos con esta estructura. Tenemos un puente que está oscilando acá. ¿Pero por qué está oscilando? Los puentes no deberían de oscilar. Está oscilando porque en ese momento el viento es tan fuerte y se está aplicando de forma periódica como una fuerza externa que está igualando la frecuencia natural del puente. Al ser aplicada continuamente, lo que se produce son oscilaciones. Estas oscilaciones también tienen amplitud y esa amplitud lo que produce es que el puente se balancee de tal forma que hay un momento en el cual la amplitud es tan grande que ya no lo va a soportar y el puente se va a derrumbar o a colapsar. Tenemos este otro caso donde tenemos un grupo de personas acá en una estructura de algún edificio que están como moviéndose de un lado a otro. El efecto combinado por esas personas hace que la frecuencia de ellos, que sería su frecuencia externa, aplicada sobre la estructura de este edificio, aumente el valor de la amplitud de la oscilación, de tal forma que esto sería peligroso porque al aumentar entonces la amplitud, si la estructura no lo soporta, pues también va a colapsar. Y tenemos el caso acá, pues estas personas se ven que están ahí moviéndose de arriba para abajo, parece que están jugando, ¿verdad? Y lo que hacen es oscilar de arriba hacia abajo y tratando también de igualar la frecuencia natural de este pequeño puente. Entonces ellos actúan como una fuerza externa que al igualar la frecuencia natural del puente lo hacen oscilar a cierta amplitud. Si ellos mantuvieran un poco más este ritmo de movimiento, la amplitud del puente podría alcanzar niveles en los cuales podría colapsar también, ¿verdad? Pero aquí al parecer se sostienen las amplitudes y puede el puente oscilar de arriba hacia abajo, ¿verdad? Con total tranquilidad. Bien, y hasta acá llegaríamos con el contenido tanto de oscilaciones amortiguadas como de oscilaciones forzadas. Posteriormente haríamos algunos ejercicios para aclarar aún más los conceptos. Gracias.